Muy bien. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que me dijeron que iba a dar una charla en el Parlamento y me preocupó. Dije, los argentinos hemos copado el Congreso. Estoy muy contento de que estén aquí quienes están y que me acompañen y que sean tan afectuosos y cariñosos con nosotros. Muchos argentinos que están viviendo acá en España y que de algún modo recuperan esperanzas, como muchos argentinos recuperan las expectativas de que el país salga del estado en el que está y pueda estar un poco mejor. Y también gracias a los que no son argentinos y han venido hoy a vernos, a escucharnos, porque la Argentina necesita integrarse mucho, y necesita integrarse mucho con España y necesita integrarse mucho con Europa. En los últimos años, América Latina ha vivido como momentos muy distintos, ¿no? Tuvo una década donde gobiernos progresistas trabajaron en la región, lograron muchas cosas, lograron un sistema de contención social muy grande y de desarrollo social muy grande. Fueron los años en que Brasil contaba a Naciones Unidas, en aquellos años, que Brasil lograba construir una clase media que significaba la mayor parte de la sociedad brasilera, los años de Lula. Fueron los años Lula libre. Fueron los años donde la Argentina también mejoró la distribución del ingreso notablemente. Fueron los años de la aparición de Evo Morales, del gran cambio estructural de Bolivia, que hasta el día de hoy gobierna. Fueron los años del socialismo chileno y del Frente Amplio uruguayo. Fueron años de mucho desarrollo para la región, de mucho desarrollo social y de mucho crecimiento. Y en determinado momento empezó el repliegue de las fuerzas progresistas y el avance de fuerzas más conservadoras o fuerzas de derecha, llámenlo como ustedes prefieran. Creo que hay de las dos cosas, hay conservadores y hay de derecha en la región. Y me parece que en el caso argentino, la llegada de un gobierno como el que hoy tenemos significa un enorme retroceso para el país, un enorme deterioro, no solamente económico, sino un enorme deterioro también social y un enorme deterioro también cultural y un enorme deterioro en cuestiones que hacen a la calidad de una sociedad y que se fueron perdiendo, ¿no? El maltrato que recibió en la Argentina la educación pública, el maltrato que recibió la ciencia y tecnología, el maltrato que recibieron los investigadores en Argentina, fueron haciendo que la Argentina perdiera un potencial enorme que nos había costado durante muchos años volver a reconstruir y que, bueno, eso terminó haciendo una sociedad de peor calidad, ¿no? Una sociedad que maltrata a los que investigan, una sociedad que maltrata a los que educan, no es una buena sociedad precisamente. Y además una sociedad que se fue mostrando cada día más injusta en términos de desarrollo social. Se instaló un gobierno con ideas, algunos dicen neoliberales, a mí me parece que fue el arte de la improvisación. Y en el juego de la improvisación lo que ocurrió es que permanentemente la economía argentina retrocedía. El gobierno llegó con una obsesión que era parar la inflación. Creyó en las lógicas monetarias que decían que restringiendo el consumo y restringiendo los sueldos de los que trabajan, así se iba a bajar la demanda, y bajando la demanda los precios iban a morigerar. Y nunca tuvieron en cuenta que la Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce, con lo cual cuando uno baja el consumo afecta a la producción, cuando afecta a la producción afecta al empleo, y cuando el empleo está en riesgo, lo único que se genera es pobreza. Y al cabo de 4 años, lo único que ha producido el gobierno son 5 millones de nuevos pobres. Y la realidad es que Argentina parece ser el primer país del continente que se pone de pie y reacciona frente a esas políticas. Y lo han hecho mostrando su adhesión a Cristina y a mí. Y la verdad es que yo siento que tenemos que empezar a construir un tiempo distinto en América Latina, no solo en la Argentina. Obviamente tenemos una Argentina
demasiado complicada por el escenario económico que el presidente Macri ha dejado, pero tenemos también una Argentina que debe integrarse al mundo de un modo distinto a lo que se ha integrado en los últimos años. Hoy le decía al presidente Sánchez que yo estoy convencido primero y antes que nada que para que América Latina florezca como continente tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Eso nos debilita frente a un hecho inexorable que se llama globalización y que nos exige ser inteligentes para poder vincularnos al mundo. Pero lo cierto es que en el presente es como que cada uno está resolviendo su suerte sin pensar en el continente y eso nos debilita enormemente. Con lo cual hay como una primera tarea a realizar, que es reconstruir la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana no solo en términos históricos, que lo tenemos, culturales, sino también en términos de intereses económicos. Es mejor estar unidos para pensar en que podemos construir y podemos enfrentar el desafío de la globalización con otra suerte. Y también creo que Argentina, puntualmente, debe recuperar su relación multilateral y multipolar con el mundo, que esto lo ha perdido. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura, pero que tenemos que entender también que Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Y que siempre entramos a Europa por una puerta que se llama España y que tenemos que volver a golpear la puerta de España para que nos ayude a entrar a Europa. Y eso es lo que explica que lo primero que hago es venir a España, la querida España. Me llamo Fernández, ¿para qué le voy a explicar más a ustedes? Y Cristina también, ¿para qué les voy a explicar más a ustedes? Por lo tanto, nosotros creemos que definitivamente España tiene para nosotros un rol importante que jugar, que es la de abrirnos las puertas con el resto de Europa. En estos días, la Unión Europea ha avanzado con el Mercosur, un Mercosur que además no está funcionando bien, por las circunstancias políticas que hay en Brasil y en Argentina. Pero que más allá de los gobiernos, que finalmente siempre son coyunturales en nuestros países, lo que nosotros tenemos que volver es integrar a nuestros pueblos y los intereses comunes que tenemos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina. Y entonces tenemos que volver a ver cómo construimos ese vínculo del Mercosur, primero, de América Latina después, con Europa. El acuerdo con la Unión Europea, yo no sé cómo ocurrió, pero de repente parecía que uno estuviera en contra de eso. En verdad, recordaba con Felipe Solá, que me está acompañando aquí, que en el año 2005-2006 el que más hizo para motorizar de vuelta un encuentro entre la Unión Europea y el Mercosur fue el gobierno del que yo era jefe de gabinete. Y después de muchos años volvimos a poner en marcha el vínculo de Europa con América Latina. Eso después volvió a entrar en un espacio de quietud, ¿y quién fue el que lo volvió a movilizar? Cristina, siendo presidenta en el año 2011 creo que fue, que volvió a generar un nuevo encuentro de la Unión Europea con el Mercosur. Y todo volvió a entrar en un terreno de quietud hasta que ahora parece haber un atisbo de acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y claro, cuando el tema salió, pareció un hecho consumado. Pero la verdad que tenemos 2 años de discusión para ver cómo ese acuerdo se materializa finalmente. Y finalmente lo que uno cree, lo he dicho siempre, es que la integración debemos lograrla, pero no a costa de seguir perjudicando a la Argentina. La Argentina finalmente es un país más en el concierto de Naciones Libres y como tal tiene que preservar los derechos que la Argentina tiene. Y como yo, a diferencia de quien preside la Argentina hoy, creo que la Argentina no es un país que está condenado a vender productos primarios,
sino que es un país que ha conocido la industria, que alguna vez fabricó autos de marcas argentinas, que alguna vez fabricó aviones de marcas argentinas. La verdad es que nosotros seguimos soñando en que la Argentina vuelva a industrializarse y que la Argentina pueda crecer y que, bueno, precisamente esos que invierten, arriesgan y crean trabajo, permitan que la Argentina recupere lo que ha perdido en todos estos años, que es el crecimiento, el desarrollo y, consecuentemente, el trabajo. Y, por lo tanto, la verdad es que tengo un enorme deseo, se lo decía hoy al presidente, de que volvamos a sentarnos rápidamente a hablar con España y con la Unión Europea, a ver cómo afianzamos vínculos. Y lo último que pienso es en que Argentina no debe tener un vínculo con la Unión Europea, al contrario, debe tener el mejor de los vínculos. Y debemos construirlo. Y debemos hacerlo también entendiendo la realidad de cada uno de nosotros. No les voy a explicar a ustedes cuáles son las asimetrías entre Europa y Argentina o entre Europa y el Mercosur. Son muchas, son muchas. Pero las asimetrías se profundizan cuando Argentina entra en una crisis como la que entra. Y por lo tanto el secreto de cualquier proceso de integración es precisamente tratar de salvar esas asimetrías. Porque si la integración ocurre y ocurre en una situación donde uno tiene una posición preponderante sobre el otro, y eso no parece mucho una sociedad, ¿no? No parece mucho una asociación. Y es eso lo que tenemos que discutir, no es otra cosa, no es otra cosa. Ahora, es obvio que queremos la integración con Europa, es obvio. Porque además cuando miramos nuestras economías, los mayores inversores que tiene Argentina son precisamente españoles, franceses. Son ellos los que han venido, radicado empresas y se han quedado durante años. Hay empresas españolas centenarias en Argentina. Obviamente no es la Telefónica, son empresas de otro tipo, son empresas editoriales, son empresas pesqueras, años trabajando en Argentina, trayendo capital español, radicándose en Argentina, explotando lo que explotan y dando trabajo a los argentinos. Bueno, esa es la mejor forma que tenemos para integrarnos. Y es eso donde tenemos que buscar los acuerdos, claramente. Siempre digo que en los acuerdos de integración lo que tenemos que buscar es cuáles son los puntos que nos vinculan y sobre esos puntos trabajar mucho, porque precisamente hay que profundizar los acuerdos y no los desacuerdos. Y lo que quiero es profundizar los acuerdos. Tenemos muchos puntos de acuerdo y mucho interés en que el Mercosur y Argentina en particular vuelva a vincularse con Europa como nunca debió dejarse de vincular. Y tenemos un trabajo por delante importante. Y también tenemos, porque hay muchos argentinos aquí, un trabajo muy grande por realizar internamente en el país. La Argentina ha sufrido mucho, sufre mucho. La Argentina inexplicablemente hizo un enorme esfuerzo por sacarse un lastre que durante años tuvo, que fue la deuda. Y padeció mucho, padeció con el default y padeció después cuando salió del default, porque eso significó un esfuerzo enorme. Del default no salimos, Néstor y yo, salimos todos los argentinos. Y eso fue un esfuerzo de todos los argentinos, fue un esfuerzo de la sociedad argentina. Inexplicablemente ahora volvimos a quedar atrapados dentro o que hemos quedado a merced del fantasma que durante años nos persiguió, que es el fantasma de la deuda. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto. Y hoy tenemos más del 100% del producto afectado. Y estamos hablando además de dos productos brutos muy distintos, porque en el año 2015 el Producto Bruto de Argentina era de alrededor de 550.000 millones de dólares y ahora es de menos de 300.000. Dense cuenta, esa torta se achicó a la mitad y debemos el 100% de esa mitad. Eso es lo que han logrado hacer en la Argentina. Y de eso tenemos que volver a salir como salimos alguna vez, con racionalidad y con la comprensión de todos. Y salir será difícil. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos.
Al cabo de estos años, hemos visto deteriorar todos los indicadores sociales de la Argentina. Hemos visto multiplicar casi por 2 el desempleo. Hemos visto a la pobreza crecer un 20-30%. Cuando termine el mandato actual, vamos a tener una Argentina con un 40% de pobres. Y vamos a tener una economía en recesión. Y vamos a tener una inflación anual del 57%. Vamos a tener que trabajar mucho. Pero si hay algo que los argentinos sabemos es arremangarnos y salir del pozo. Y bueno, saldremos una vez más. Estoy parando en la casa del embajador uruguayo, que es un gran amigo mío, de muchos años. Y cada vez que hablo en este punto digo siempre lo mismo, ¿no? Recuerdo a Benedetti, a Mario Benedetti, que dice, bueno, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Bueno, creo que hemos llegado al fondo del pozo, solo nos queda mejorar. Y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de trabajar juntos, otra vez juntos. Y también recuperar la mejor calidad del Estado de Derecho, que en Argentina y en Latinoamérica en muchos lugares se vota, pero el Estado de Derecho no funciona a pleno. Porque hay persecuciones indebidas y hay detenciones arbitrarias que uno tiene que denunciar y que uno tiene que hablar. Y una de ellas es la detención de Lula. Yo soy un hombre del derecho. Enseño Derecho Penal hace 30 años en la Universidad de Buenos Aires. He escrito y he dedicado mi vida académica al derecho penal. Y la verdad, ningún Estado de Derecho soporta que haya alguien detenido como está Lula hoy. Y por lo tanto, en donde vayamos, tenemos que pregonar por su libertad y tenemos que pedir por su libertad. Y en Argentina, muchas gracias. Y en Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Y en eso vamos a trabajar. Vamos a tratar de hacer todo lo posible porque eso en Argentina se haga lo más rápido posible. Pero no puedo dejar de decir que es algo que está ocurriendo en toda América Latina, en muchos países, no en todo, soy injusto, y que hay situaciones realmente incomprensibles, arbitrarias e imperdonables. Lo que está pasando con Lula es imperdonable, lo que está pasando con Rafael Correa es imperdonable, y lo que vivió Cristina todos estos años, a pesar de que Cristina no tuvo que, gracias a Dios, padecer ningún tipo de encierro, ha sido una persecución sistemática de un sistema judicial que realmente construyó teorías jurídicas para poder favorecer su procesamiento y su persecución. Y la verdad es que yo no voy a hacer nada por resolver la libertad de nadie, ni por perseguir a ningún juez. Lo que voy a hacer es pedir que se haga justicia en todos y cada uno de los países de América Latina. Porque al fin de cuentas soy hijo de un juez, me crié en el derecho, y es lo único que yo quiero preservar. Si el derecho y el Estado de Derecho lo preservamos, tendremos garantizada nuestra libertad ciudadana. Y eso no es poco. Porque a partir de nuestra libertad ciudadana seremos una mejor comunidad, generaremos mejores debates y nadie tendrá miedo de pensar, que es algo imperdonable que en el siglo XXI ocurra. Quiero decirles que para mí es muy grato estar acá. He conocido este lugar formidable, este maravilloso edificio que lo había visto muchas veces de afuera y nunca había entrado, que me reconforta mucho que me acompañen, de verdad.
Y que cada argentino que me abraza me da un beso y se saca una selfie, porque esto es lo que pasa en el siglo XXI. La verdad solo me genera un enorme compromiso con todos. Vamos a poner todo el esfuerzo que haya que poner. Y una vez más, como siempre hemos hecho el pueblo argentino, vamos a salir entre todos y todas. Y vamos a recuperar nuestra dignidad. Gracias por venir y gracias por escuchar.